Hola y bienvenido nuevamente a este podcast A Corazón Abierto, un lugar en donde no existen capas y en donde todos podemos hablar como su nombre lo dice, a corazón abierto. Este es el tercer episodio de la primera temporada, Cambios, y hoy escucharás una conversación que tuve con el pastor Abiud Montoya. Espero de verdad que lo disfrutes tanto como yo y que sea de mucha bendición para tu vida y para tu casa. Que lo disfrutes. El día de hoy estamos con nuestro pastor Abiud Montoya y es un gusto poder estar aquí nuevamente y tener estas pláticas a corazón abierto. Pastor, ¿cómo está? Estoy muy bien. Siempre es un gusto poder compartir a través de este medio y saber que hay gente interesada en escuchar un poco nuestras experiencias, y la intención sobre todo es que a través de ellas pues también puedan ser pequeñas semillas, ¿no? Que puedan traer algún fruto en sus respectivos ministerios o hábitos de vida, ¿no? Así es, y sin duda la plática de la semana anterior con el pastor Isaí estuvo increíble, así que definitivamente hoy no va a ser la excepción. Y pues bueno, queremos comenzar a platicar. Yo creo que todos tenemos como que esta interrogante de cómo llegó el pastor Abiud al Templo del Salvador. Sabemos que pues el pastor Isaí Montoya es su papá y a lo mejor muchos podríamos pensar, ¿no? Pues es mi papá, pero yo he podido escuchar parte de esta historia y es muy interesante. Y quisiéramos que en esta hora nos platicara un poco acerca de cómo fue todo ese cambio, cómo fue esa historia de cómo usted llegó o regresó aquí al Templo del Salvador. Pues mira, creo que una parte importante de mí es el hecho de entender que yo fui criado aquí. Uh-huh. Tuve el privilegio de no tantos movimientos, sino que esta ha sido mi iglesia prácticamente desde que nací. Si bien fui parte en forma muy breve del ministerio que en su momento mi papá llevaba ahí en San Antonio, porque ahí nacimos, ahí por 3 años que definitivamente recuerdo poco o nada, hasta el momento donde yo tomé conciencia que ya estaba aquí en el Templo del Salvador. Pues creo que mucho en lo que vino a ser en el tiempo posterior surge de esa experiencia que a mi punto de vista fue bastante grata en muchos sentidos. Hoy que soy un poquito más maduro y que veo las cosas de una perspectiva diferente, sí. Las cosas que no fueron tan gratas, pues fueron definitivamente cosas que me permitieron crecer y madurar. Hoy lo veo así, entonces quizá no, pero hoy lo veo así. Sí. Y en algún sentido creo que el hecho de que en su momento yo haya tenido una experiencia con Dios, porque el yo venir acá, el de regreso después de invertir algunos años en la universidad preparándome, fue porque tuve un encuentro con Dios. Realmente en cuestión de lo que yo iba a hacer enseguida. Mi vida para el Señor ha sido lo que es. Creo que desde muy joven yo decidí honrarlo, caminar con Él. Disfruté y he disfrutado cada instante de mi vida sirviéndolo. Ha sido una aventura con el Señor, te lo puedo decir. Uh-huh. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo diferente. Aún las dificultades de alguna manera se transforman en una situación de expectativa, porque si bien no te gusta vivir las incomodidades de los desafíos, pero anticipas que Dios va a hacer algo sobrenatural. Amén. Y hasta hoy yo te puedo decir que así ha sido. En cosas que definitivamente, muchas cosas que definitivamente no están o no han estado bajo el control humano, Dios ha revelado su gloria de una forma increíble. Y yo recuerdo un momento particular en la universidad donde yo estuve inicialmente, en la ciudad de Waxahachie, en Texas, donde recién graduó mi hijo también. En su momento había una torre de oración, poco frecuentada, tengo que decírtelo, por muchos. Creo que en mi caso particular, cuando yo la conocí fue más un punto de curiosidad que realmente ir a hacer lo que se hacía ahí, ¿no? Pero fue suficiente. Para el Señor es suficiente a veces los momentos de curiosidad que tienes.
para atraparte. Sí, definitivo. Y eso sucedió. Yo estuve en la torre, realmente era una torre, yo creo que del estilo victoriano, muy, muy bonita, la habían adecuado para estar orando. Y yo subí y de pronto dije, bueno, pues si este es el fin, me hinqué un poco como para ver qué se siente orar en la torre, ¿no? Sí, para probar. Para probar. Y bueno, fue suficiente porque ahí el Señor definitivamente me tomó. Estoy hablando de quizá mi segundo semestre ahí en la universidad. Y en ese momento Él habló claro a mi vida y me dijo, esto que tú estás viviendo hoy es solo preparación. Dice, porque tu intención es regresar a casa. Wow. Entonces, y fue ahí, y fue así como yo te lo digo, en esa forma tan clara, tan directa. Dios no usó ni visiones, ni usó sueños, ni usó nada. Fue una voz tan audible en ese momento, en esa experiencia de oración. Y entendí desde ese momento que en la oportunidad que yo concluyera con mis estudios, yo tenía que regresar. Y así fue. Después de ese semestre, Dios me dio oportunidad de participar en muchas áreas importantes en el ministerio musical, que fueron para mí de mucho crecimiento. Participé con el grupo vocal que representaba a la universidad y que viajaba prácticamente por todos lados de Estados Unidos. Esa había sido una oración contestada, porque eso sí, yo desde pequeño tenía 12 años y al ver las experiencias de viaje de mis padres, pues para mí era, cuando yo crezca quiero hacerlo, ¿no? Incluso ahí sí me soñé adentro de la maleta de mis padres, ¿no? Y una vez llegaron a un lugar y la abrieron y ya aparecí yo, ¿no? Y de ese sueño me acuerdo muy bien. Pero fue partiendo incluso de esa experiencia que el Señor me dio la oportunidad de emprender los viajes, y hasta el día de hoy, año a año, puedo decir mes a mes, Dios por alguna forma u otra me ha dado esa oportunidad de viajar, de servir, de conectar con gente. Incluso pues parte de la visión de trabajo que hoy tenemos como Templo El Salvador está encauzada directamente a las naciones, porque Dios nos ha permitido hacer contacto, ¿no?, con gente alrededor del mundo que nos alienta a poder llevar la obra de Templo El Salvador, pero que es obra del Señor definitivamente, a diferentes regiones del mundo. Pero todo inició ahí, en ese cuarto de oración, en ese momento, en esa experiencia. Después de un tiempo, yo tuve que migrar a otra universidad. También fue una experiencia de Dios, como Dios abrió puertas y me llevó a California. Y ahí en California, estando en la universidad, me dio la misma intención de seguir sirviendo. Viajé con el grupo de ahí, viajamos a otros lugares donde yo no había estado, y el Señor reiteraba esa palabra: tienes que regresar, tienes que regresar. Y tan fue así que el día que yo gradué, justo el día que yo gradué, yo ya tenía empacadas mis cosas, y yo le dije: Señor, si yo no me voy graduando, ya no me voy, porque había propuestas de trabajo muy atractivas, sobre todo para un joven recién egresado, ¿no? Y solo, y recursos importantes económicos que uno no pudo haber negado en su momento. Yo le dije: Señor, si no me voy y acepto cualquier tipo de propuesta, entonces estoy casi seguro que yo ya no me regreso. Entonces prefiero irme ahora, que todavía no me he involucrado mucho. Y así fue. El día de mi graduación, lo recuerdo muy bien. Yo ya tenía todo empacado, subí todo al vehículo y regresé a casa. Y partiendo de ahí es que empecé mi aventura en Monterrey, Templo El Salvador, en el año de 1992. Hace poquito. Terminando el siglo XX, ¿no? Hacia el fin del siglo XX. Ahí el Señor me trajo y empezamos a colaborar en una forma muy, muy directa. Tú mencionabas algo que es muy, muy importante, y es cierto, ¿no? Mi papá no me trajo. Él no me trajo. Él no fue porque él dijo: ya acabaste, vente. Al contrario, ¿no? Él me decía: trata de aprovechar lo más que puedas. Aprovecha la juventud, aprovecha la conexión. Pero yo sabía en ese momento que Dios tenía algo más que yo tenía que encontrar y descubrir ya estando aquí. Y fue por esa razón que me vine. Empecé trabajando directamente con el departamento de música.
Ahí empezamos a innovar, a crear cosas diferentes, cosas que no se ejecutaban aquí inicialmente, ¿no? Participó muy de cerca con la tía Ruth, ¿no? Con la hermana Ruth. Sí. Empezamos a crear los musicales, empezamos a hacer cosas importantes dentro del ministerio de la alabanza y todo eso porque había sido mi pasión, había sido parte de mi estudio también y yo venía con todas las ganas, con todo el deseo. Y ahí fue justo ahí donde empecé recién a estudiar algo de teología. Okay. Ya formalmente, ¿no? Cuando yo regreso, ya involucrándome, aunque como la universidad a la que yo asistí era cristiana, pues traía un poco de bagaje, si así lo puedo decir, teológico. Pero fue hasta que llegué a Monterrey que empecé a sumergirme más a fondo, ¿no? En todos esos aspectos del pastorado y demás. Entonces, así fue. Arranqué así. Fue así. Dios me trajo. Fueron años importantes, quizá muy desafiantes, ¿no? Por el hecho de que yo había dejado atrás algunas propuestas importantes y llegué aquí y estaba como que en el limbo, no sabía si debería estar aquí o no debería estar aquí. Yo lo tenía presente porque había tenido esa conexión con Dios tan directa, pero de pronto en medio ya de las circunstancias tú dices, bueno, Señor, ¿será que a lo mejor tuve que haber hecho esto o aquello antes que esto? Y yo le puse al Señor como Gedeón, ¿no? Dije, Señor, si realmente tú quieres que yo esté aquí, yo necesito que tú lo reafirmes. Yo no tengo inconvenientes de vivir o sufrir lo que se tenga que sufrir a causa del evangelio. Le dije, pero necesito saber que voy en la dirección correcta. Y así el Señor me permitió. Yo le dije, lo único es sencillo. Yo, Señor, no te voy a pedir como Gedeón que llueva o que caiga el rocío y que no se moje la frazada o que sí se moje, pero todo lo demás esté seco. A mí, yo le dije al Señor, recuerdo muy bien, le dije, con el solo hecho de que alguien me diga el día de mañana que me inviten a predicar, le dije, yo no le voy a pedir a nadie que me invite ni que me haga, pero tan solo me digan, yo sabré qué hacer esto. Okay. Y tan pronto yo cerré ese momento de conexión con Dios, ya tenía alguien en el teléfono llamándome rápido. Y recuerdo muy bien porque fue partiendo en ese momento que yo empecé ya directamente dentro de la predicación, porque antes yo hacía música y pues predicaba de alguna manera, pero a través de la música, los musicales, todo lo que era. Pero la predicación formal empezó ahí a partir de ese momento y fue justamente con una semana de la juventud en Matamoros, Tamaulipas. Wow. Qué historia. Qué historia, de verdad que pues vemos la fidelidad de Dios en todo este proceso, porque así justo como usted nos lo cuenta, creo que lo hemos vivido aquí, ¿no? El hecho de saber que Dios nos está guiando, de saber que Dios tiene un propósito específico del por qué te pone en algún lugar. Y ahorita usted mencionaba precisamente algo acerca de cómo saber si realmente es Dios el que me está poniendo ahí, ¿no? Y esos pensamientos que siempre vienen a nuestro corazón cuando damos ese paso de fe, y ya una vez que lo damos estamos, Señor, o sea, realmente tú quieres que esté aquí, o realmente no quieres, o a lo mejor debía haber hecho otra cosa. Y creo que eso es el enfoque de este podcast, ¿no? El hablar de esas transiciones, de cómo fue esa toma de decisión de decir, bueno, pues yo pude haber hecho tal cosa, pude haber tenido a lo mejor un proyecto diferente, pero yo decidí entregarle mi vida al Señor. Entonces yo quisiera también que nos platicara un poco acerca de eso, ¿no? ¿Cómo enfrentó esa duda o eso que se genera en el corazón? O sea, porque muchas veces hace mucho ruido, hace mucho eco en nuestra mente, en nuestro corazón, y llega el punto en el que, o al menos en mí, llega el punto en el que estamos en la noche y, Señor, ¿realmente quieres que esté aquí? O sea, Señor, para lo que está pasando, ¿realmente tú me quieres aquí? ¿Cómo es que usted enfrentó eso? Y más bien, ¿cómo fue también ese parteaguas en donde dijo, definitivamente es aquí donde tengo que estar? Yo creo que mucho tiene que ver con las ambiciones, ¿no? Mis experiencias con Dios habían sido tan claras, tan directas, que si había algo que yo ambicionaba en la vida era realmente
Y no por sonar espiritual, ¿no? Es que es el hecho de que cuando tú tienes un encuentro tan personal con Dios, es tu inspiración. Okay. Mi ambición nunca fue el tratar de generar recursos, el decir, bueno, quiero tener miles y millones, aunque siempre ha existido, ¿no?, la intención, por lo menos en mi generación y en estas generaciones, el famoso sueño americano, ¿no? Sí. Todo mundo, el sueño americano, ¿no? Y que por los dólares y que por esto y que por lo otro. No, hay muchos beneficios, ¿no? Pero creo que cuando tú vives en la misión y en el propósito de Dios y tienes ese encuentro tan profundo, tan real con Dios, se convierte en tu inspiración. Y por ende, eso viene a ser tu ambición. Okay. Cuando no tienes ese enfoque y esa conexión, y si algo puedo recordar vívidamente de mi experiencia en la universidad, que agradezco a Dios que fueron universidades cristianas que de alguna manera marcaban algunos parámetros para mantener ese objetivo espiritual. Tuve experiencias increíbles, ¿no?, con Dios en mis tiempos de oración, en la forma que Dios me abrió puertas para participar. Cuando yo me fui, quizá no iba con toda la actitud positiva y con toda la iniciativa y voy a lograr esto. Quizá iba un poco tímido, okay, porque mi crianza en Monterrey pues era muy diferente. Fue un shock cultural, okay, total en muchos sentidos. Además, yo no me sentía en la altura, ¿no?, de muchas de las cosas que se hacían, porque eso es un hecho, ¿no? Muchas cosas del otro lado de la frontera pues se manejan altos niveles de calidad y de excelencia, y uno mismo no piensa en sí mismo, o no pensaba, y a la fecha, ¿no?, uno cree que estoy convencido de que todo lo que vivo en el Señor o los éxitos que se logran es por Él. Pero en mi adolescencia, porque yo cuando me fui tenía 17 años, no pensé que estaba en esa altura de poder lograr cosas. Pero Dios fue abriendo puertas, fue poniendo medios, fue dándome la confianza, la seguridad de que había dones, talentos que Él me había dado, que estaba desarrollando, y Dios me abrió puertas, me dio gracia frente a la gente que hacía la selección, y fue mi primer semestre. Yo ya estaba participando en un musical navideño, ¿no? Tomando uno de los papeles protagónicos, ¿no? Y dije, Señor, ¿pero cómo? Sí, digo, si ni en Monterrey lo hice, y llego aquí y de pronto tú me das esa gracia. Y de ahí el Señor me empezó a abrir más puertas, y al momento que se hizo una selección para el equipo que iba a representar la universidad, Dios me dio la gracia, salí seleccionado, abrió la puerta, logré tener las experiencias, y eso se convirtió en mi ambición. Dios sabe que en toda mi experiencia era solamente quiero ir allá, quiero estar acá, quiero lograr esto. Señor, nunca quiero ir de vacaciones, siempre quiero tener un propósito más allá de las vacaciones, a donde quiera que tú me lleves. Y eso se convirtió en mi ambición. Okay. Y cuando estábamos cerrando ese capítulo de la vida, mi mente no era quiero ganar dinero, sino quiero caminar en el propósito. Amen. Y eso me facilitó las cosas. Porque si mi ambición hubiera sido generar recursos, tener esto, tener aquello, o sea, te lo puedo decir claramente, yo no estuviera aquí. Pero mi ambición fue otra. Dios me puso en ese estado. Yo a veces pienso que pude haber sido muy ingenuo humanamente hablando, pero hoy, después de que reflexiono sobre cómo Dios me llevó en el curso de la vida, me doy cuenta que si fui ingenuo fue porque en ese momento Dios me hizo ingenuo. Sí. Y no abrió mis ojos en otro sentido. Seguía viviendo en mi inocencia, en mi conexión con Él, en el decir, yo quiero lograr esto. Y algunos hubieran quizá juzgado mi actitud como, pues no tienes ambiciones, no tienes esto, no tienes aquello, no te importa. Pero no, porque cuando tú vives en el marco de Dios, hoy lo veo, hoy hago reflexión sobre eso. Y no te puedo negar que en algún punto de mi vida, en la transición de la vida, no llegué a pensar, es que si hubiera hecho esto. Sí. Porque esa es la otra pregunta. Sí. Si yo hubiera hecho esto, a lo mejor no estuviera en esto. Pero Dios no lo permitió. O sea, ni siquiera por aquí pasó. Sí.
Y fue precisamente por eso, porque Dios me permitió, me llevó tan de cerca en ese proceso que ni siquiera me permitió pensar en esas cosas, sino en todo lo demás, en ir alcanzando objetivos que tenían que ver con esa misión particular a la que Él nos había enviado. Wow. Entonces, todo, y yo le agradezco a Dios porque todo lo que pude aprender, todo lo que pude experimentar en esos tiempos de preparación, yo lo concentré en un solo objetivo. Y fue honrar a Dios, fue servir a Dios, fue crecer en Dios, fue tratar de que mi misión en la tierra se cumpliera en tal objetivo. Entonces, toda mi anticipación es, Señor, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Sigo avanzando. Yo no voy a forjar mi destino. Esa es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que hablar en otro podcast sobre el destino, ¿no? Pero el hecho es que mi ambición no era forjar mi destino. Mi ambición era servir propósitos específicos que ya estaban delineados. Hoy. Ya estaban delineados. Sí. Y que Dios me permitió verlos hechos realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alguien, cuando yo graduaba, pues allá se acostumbraba a hacer un anuario. Hoy todavía se acostumbra, pero ahora es digital. Yo tengo mis anuarios de tiempos de graduación, que son como libros así de reliquia, ¿no? Que tú entierras y no, pero me preguntaban, ¿y cuál es tu expectativa hacia el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo ahí le puse, sin pensar y saber así qué exactamente, pues yo quiero ser un pastor, no pastor, yo puse un evangelista musical. Wow. Eso puse. ¿Y quién después de todos estos años iba a decir que cada objetivo en ese sentido se ha logrado? ¿Qué pasó? Que cuando yo llego y empiezo con los musicales, pues viajamos con los musicales. Estuvimos visitando muchos lugares aquí en México, en Estados Unidos, y los musicales se hicieron famosos. Primero porque aquí en México no se acostumbraban. Y en la frontera, a pesar de que estaban en Estados Unidos, no era tan común entre las iglesias de habla hispana. Entonces eso empezó a generar expectativa entre la gente y empecé a cumplir esos objetivos. Se empezaron a cumplir. Que hubo remuneración o no hubo remuneración, esa es otra cosa, ¿no? Pero satisfacción, plenitud, definitivo. Claro. Miro atrás y te puedo decir que no hay nada que reprochar. Y nunca le exijo nada al Señor. Le digo, porque Señor, tú me has dado suficiente y más que suficiente y más de lo que merezco. Claro. Y me suena mucho a como cuando Jesús decía, ¿no? Que teníamos que ser como niños. Y creo que cuando nosotros damos ese paso de fe, es precisamente eso, como usted lo decía, o sea, no pensar en qué es lo que puede pasar el día de mañana. O sea, un niño yo creo que no piensa en eso, no piensa ay, mis papás, pues con qué me van a dar de comer. Un niño solo piensa en jugar, solo piensa en ser niño. Solo piensa en eso y creo que eso es parte de cómo enfrentamos esa transición de la vida, ¿no? El ser como niños, como Jesús quería, y simplemente dar el paso y tener la certeza de que papá va a estar ahí. Sí. Y sin duda alguna, pues como decimos, ¿no? O sea, Dios ha estado en medio de todo esto y eso ya pasó hace algunos años. No muchos. Cualquier tipo de años. Ajá. Pero desde entonces hasta acá, ¿cómo ha vivido usted el proceso? Sabemos que llegaron todo este tema de las redes sociales, llega a todo el tema de la innovación incluso dentro de las iglesias, empieza una plataforma diferente dentro de la iglesia. ¿Cómo fue su adaptación en medio de todo esto? Yo creo que al igual que el pastor Isaí en su momento lo escuchábamos la última semana, y creo que esa misma escuela él practicó, ¿no? Él llevó adelante y nos dio oportunidad de poder trabajar libremente, ¿no? La ventaja de poder caminar tan cerca del corazón de Dios, y lo digo con un alto sentido de responsabilidad y de honor, es el hecho de que puedes tener la libertad sin exceder los parámetros o los límites. Y de eso hablamos un poco en la última semana, ¿no? Porque si bien ese es un punto delgado, una línea delgada en cuanto a dónde o cómo o hasta dónde es que existe una línea que no se puede traspasar, creo que si lo quisiéramos hacer mecánico es imposible. Es imposible. Cada generación tiene sus propios desafíos y cada generación crece
en sus propias cualidades. Lo hemos visto, ¿no? Sí. Si bien somos generaciones diferentes, vivimos en la misma era. Sí. Entonces, cada uno aporta lo que tiene que aportar. Ninguna cosa es desecho de la otra. Cada generación aporta lo suyo para que esta era sea una era productiva. Si hablamos de los ancianos, hablamos de su experiencia, hablamos de su sabiduría. Si bien pudiéramos decir que muchos de ellos no manejan la tecnología con la excelencia que un joven de 15, 16, 20 y tantos años lo hace, pero bien la combinación de ambos hacen que el fruto que tú ejerces o el fruto que se muestra en combinación, en coordinación, pueda ser un fruto con mayor trascendencia. Entonces, creo que en ese sentido, el tener la apertura de trabajar con mis conocimientos, con lo que yo había recibido, tener la libertad de poder emplearlos y yo tener la conciencia, a pesar de mi edad corta, de no traspasar límites marcados, específicos. Y te voy a decir un poco sobre qué límites, ¿no? Porque creo que la pregunta de muchos será, sí, ¿cuáles son los límites? Sí, ¿hasta dónde? ¿Qué es el límite, no? Eso me dio esa oportunidad de ir implementando, ir evolucionando, ir utilizando herramientas hasta el día de hoy que son parte de la expresión cultural de las generaciones. O sea, antes leer un libro en la mano era increíble. Yo disfruto también hojearlo, sí, pero hoy disfruto verlo en el teléfono. Ajá. Y sombrearlo en el teléfono y tenerlo el acceso de mi libro a la hora que sea, cuando sea, donde sea. Entonces, esas cuestiones importantes que evolucionan para darte la información y las cosas que necesitas en el momento para ser más efectivo, son las cosas sobre las que tenemos que ir creciendo. Las cosas que tienen que ver con la experiencia personal y espiritual con el Señor son las cosas donde se marcan límites. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque inicialmente tú sabes lo que la Escritura nos enseña, es que nosotros tenemos que tener una conexión profunda con Dios, que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y no te puedes salir de los parámetros si en efecto tú estás buscando a Dios. Ahora, ahí es donde están los límites. Sí. Cuando tú buscas a Dios, no hay límites. No hay límites. Tú marcas límites si es que tú le quieres poner horario y forma. Sí. Pero cuando tú conectas con Dios, en sus condiciones, en su atmósfera, no hay límites. Entonces, y ahí ese es un punto importante y trascendente. ¿Hasta dónde voy a llegar? Si tú tienes una relación profunda, una conexión real con Dios, donde tú sabes que ni es fingida, ni es mecánica, ni es religiosa, pero es una experiencia como tú la tendrías con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, que es tan íntima, tan profunda, tan genuina, donde no hay nada escondido. Entonces tú sabrás dónde hay que detenerte y dónde hay que seguir caminando. Wow. Porque eso es, no podemos dar un reglamento de 10 límites o 15 límites o 20 límites. Sí. Porque si lo haces hacia la dirección de Dios, no hay límites. Amén. Pero si tú quieres religiosamente meter a Dios en tu cuadro, entonces siempre te vas a estar cuidando de hasta dónde. Sí. Y yo no hago eso porque le cala aquel. O yo no hago aquello porque le cala aquel. O no es de quién le cale qué. Cuando las cosas son de Dios, prosperan. Amén. Y no le cala a nadie. Y si le llega a calar a alguien, es a uno que anda igual que tú. Sí. Trabajando en una atmósfera fuera del propósito real de Dios. Entonces, con esto no quiero decir que estamos tratando de que cada quien haga lo que quiera hasta donde el Espíritu, porque a veces se puede malinterpretar. Claro. Creo que la condicionante es que tú hagas una conciencia y una reflexión profunda de en qué condición está tu relación y tu cercanía con Dios. Amén. Y de ahí tú puedas seguir avanzando en aquellas cuestiones que son límites específicos. Por ejemplo, si quieres marcar un poco más de límite y más claro, tienes que hablar de tu tiempo en conexión a través de la palabra. ¿Cuánto inviertes para leer la Biblia? Sin convertirte en un religioso.
Ok. Uh-huh. Porque ese es solo un elemento, pero tienes que tener la combinación de los 3 elementos para no caer en una tradición. Y de eso hablamos también la vez pasada. Sí. Para no caer en un proceso religioso donde tú dices, sí, yo leo 500 capítulos al día, ¿no? ¿Y eso qué? Si no tiene un efecto específico. Sí, claro. Entonces, o yo oro 1000 horas sin que leas una palabra y no te lleve a ningún lado. Entonces tú tienes que marcar específicamente en qué condiciones está tu relación con Dios. ¿Cuánto inviertes para conectar con Dios? Y si en tu corazón, porque los únicos que saben en qué condición están es tú y Dios. Sí. Y cuando tú conectas con Dios, Él habla a tu corazón. Te lo digo por experiencia. Sí. Si en algún momento yo quise pensar diferente, el Espíritu Santo me dice, y te puedo asegurar, yo no me podía ir más lejos de lo que el Espíritu Santo marcaba. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque cada generación, como te dije hace un momento, tiene sus propios desafíos. La tecnología no es un límite si trabajas en el marco de Dios. Porque Dios creó la tecnología. Claro. Estos aparatos que tenemos, estos dispositivos que tenemos hoy en día, no son del diablo, Dios los creó. Sí. ¿Quién le dio la sabiduría al hombre? Para desarrollar todos esos chips y todos esos mecanismos tan precisos. Sí, sí, sí. Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza del diablo, aunque algunos quieran irse por el otro lado. Claro. Y yo creo que justamente en la iglesia estamos viviendo como que esa ola donde vemos cómo Dios está moviendo muchas cosas, cómo Dios está llevándonos por muchos lugares y creo que ahí es donde podemos caer en esto, ¿no? El que nosotros podamos meternos en ese círculo o en esa corriente en la que Dios nos está llevando a todos y que como iglesia podamos ser esa ola que no tan solamente llegue así a la orillita, sino que impacte realmente en la sociedad en la que estamos y que seamos esa fuerza que hoy en día la sociedad necesita. Pero es precisamente en base a eso, ¿no? El estar en esa constante comunicación con Dios y creo que también lo hemos visto en algo tan sencillo como lo que cantamos los domingos. Hay ocasiones en las que ponemos canciones que son tan específicas, que hablan tan específico del mensaje que se dio, tanto con los suyos como con los del pastor Isaí, y son cosas, como le digo, a veces tan sencillas, pero que son prácticas y que cuando nosotros aprendemos a vivir precisamente en esa realidad de Dios, nos lleva a poder experimentarlo así, ¿no? De esa forma. Definitivamente, las cosas no dejan de evolucionar. La Escritura misma nos enseña que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Antes, obviamente, ante una cultura escasa de tecnología, bueno, por lo menos el tipo de tecnología que tenemos hoy, ¿no? Quizá en su tiempo habría otro tipo de tecnología. Pues Dios hablaba a través de profetas, Dios hablaba a través de sueños, Dios hablaba a través de ángeles que se aparecían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto fue diferente. Había un Espíritu Santo que redarguía y te decía en una forma específica dónde sí, dónde no. Y aún con todo, el Señor a través de su Espíritu hablaba al corazón de la gente. Entonces, siempre hubo un proceso de evolución, de cambio. ¿Por qué? Porque, y te insisto, lo que dije hace un momento, Dios creó los medios. Y si nosotros pensamos que esos medios no pueden ser empleados porque alguien más los creó, pues estamos yéndonos en el sentido contrario. Dios dio sabiduría para que los medios, la tecnología, y tenemos que evolucionar en la forma en que llevamos el mensaje. La cultura de hoy habla un lenguaje diferente. Sí, total. No es el lenguaje de hace 50 años, es el lenguaje del siglo XXI, donde hay actualizaciones cada semana. Sí. Sí. Entonces, tendencias. Sí. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Pues vivir en la época en la que está, sin perder de vista
lo que nos conecta con Dios. Ajá, eso es muy bueno. Como lo dijo usted, el vivir que la iglesia sea en la época en la que estamos. Y creo que muchas veces nos perdemos de eso, ¿no? El entender que estamos en el 2021 y que tenemos que, como usted dice, estar en esa conexión con Dios para aprovechar los medios que están hoy y ser la iglesia del 2021. Claro. Y prepararnos para ser la iglesia del 2022, porque los tiempos van a seguir cambiando. Y tenemos nosotros que cambiar junto con toda la congregación, ¿no? Como uno solo, y tenemos que ir cambiando y avanzando para seguir siendo ese impacto. Pablo hablaba a los romanos, y esta es una prédica que muchos hacemos cantidad de ocasiones, y justamente él refería, Romanos 12, verso 2, que no nos adaptemos, que no nos acostumbremos, pero no hablaba específicamente de los medios o de las formas. Hablaba específicamente de la condición espiritual de la gente. Sí. Entonces es un hecho, no nos podemos adaptar a la condición espiritual de la gente del siglo XXI, pero eso no tiene que ver nada con los medios que el siglo XXI nos ofrece para poder llevar el mensaje que esa gente necesita. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que ellos están hablando hoy. Y ese es el medio que Dios nos ha dado para conectar con esta cultura. Somos neófitos y somos como quizá en otro tiempo el ser no tener saber escribir implicaba justamente las letras, los medios, las consonantes, etc. Pero hoy el no tener la capacidad o la neofitez no se define nada más en no saber leer y escribir. Ahora tiene que ver con la forma de expresión de este siglo. Si no la aprendes, te vas a quedar así, no vas a saber, no vas a aprender a leer lo que está sucediendo en el siglo XXI. Claro. Y vamos a tratar de emitir juicios sobre cosas que no conocemos, porque nos quedamos atrás. Sí. Entonces, creo que la responsabilidad de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, es mantenernos vigentes en las cosas que están sucediendo. Y que eso vaya marcando nuestra pauta hacia los medios o las herramientas que vamos a utilizar para seguir extendiendo el reino de Jesucristo. Amén. Porque de lo contrario, te digo, vamos a caer en un punto de tradición y no de transformación. Wow. Sí, definitivamente esta plática ha estado muy buena. Y es solo el comienzo. Creo que vamos a tener más oportunidad de seguir platicando de esto porque ha sido muy, muy interesante. Hemos hablado de transiciones personales de sus proyectos. Hemos hablado de transición desde la perspectiva de la iglesia, pero en todo esto, para usted, ¿cuál es el reto más grande? ¿Cuál es el mayor reto de cualquier transición en nuestra vida? Creo que, como te lo he mencionado, ¿no? El hecho de conectar el corazón del ser humano con el corazón de Dios, ese es el desafío de cada generación. De cada generación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de evolucionar en los medios porque Dios le ha dado inteligencia. Si un anciano quiere realmente adentrarse en el medio tecnológico, lo puede hacer. Conozco ancianos de 90 años que manejan redes como ningún chavo de 15 años. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado esa capacidad de evolucionar mental, neuronalmente y lograr objetivos específicos en esa línea. Pero a lo que el corazón del ser humano, por condición del pecado, se ha resistido siempre, es a conectar con Dios. No porque no quiera y no porque el alma no clame al Creador, sino porque el ser humano, por las mismas, insisto, las mismas condiciones del pecado, han encontrado un obstáculo a vencer. Entonces, creo para mí que en este siglo y en los siglos venideros, siempre va a ser el hecho de conectar con Dios el mayor de los desafíos. Porque el hombre tiene que despojarse de sí mismo. Y realmente, como Pablo lo decía a los Gálatas, ya no vivir nosotros, pero que Él viva en nosotros. Que estos distractores que hoy tenemos, y como lo dijo el pastor Isaí, estas amenazas que hoy vemos, solo se convierten en amenazas si el corazón del ser humano no está conectado al corazón de Dios. Pero cuando el corazón del ser humano está conectado al corazón de Dios, estas amenazas no trascienden.
como no trascendieron en Pablo, como no trascendieron en Pedro, como no trascendieron en David, a pesar de que David, al igual que todos los demás, tuvieron sus dificultades. Entonces, tampoco van a trascender en esta generación si esta generación enfoca correctamente. Wow. Sí, definitivamente esa es la clave, y creo que eso se resume todo lo que hemos platicado hoy, ¿no? Definitivo, lo creo en mi corazón. Creo que hay muchas cosas que tenemos que ir definitivamente, como te lo mencioné y lo reitero porque creo que ese es el punto de todo. Somos la iglesia del siglo XXI, del 2021, y mañana seremos las del 2022, y mientras Dios nos dé vida, seguiremos actualizando, avanzando, desarrollando, conectando. Tenemos que aprender el idioma de la nueva cultura. Es el idioma, no hacernos a sus costumbres, porque y estoy cerrando porque sé que tenemos que cerrar, pero hay mucha tela de donde cortar. Bastante. Pero creo que no nos podemos acostumbrar a una cultura que no está hecha. Esta nueva generación está haciendo cultura. ¿Por qué? Porque están creciendo. La cultura se hace después de tantas décadas, ¿no? De tanta experiencia de vida. Se forma la cultura, se forman las tradiciones. Entonces, si tú dices que si haces esto, te amoldas a esto, es casi imposible, porque una cultura se va formando, se va afirmando o no se va afirmando. Depende realmente de tu influencia en la cultura. Cuando vienes a Cristo, y vuelvo a repetir lo que Pablo decía, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Entonces creas una nueva cultura. Y es radical. En el momento que Jesús entra a tu corazón, es radical. Entonces nosotros como iglesia del siglo XXI, del siglo XXII, del siglo XXIII, del siglo que sea, tendremos que hablar el idioma y influir en la cultura. Claro. Para que entonces las culturas previas no tomen dominio. Porque a eso se refería Pablo. Claro. Y dominio en el corazón, en tu condición espiritual, no en la evolución de los medios, porque los medios seguirán evolucionando. Claro, sí. Y ya estamos en la era de los hologramas, ¿no? Al rato estaremos predicando en holograma en el otro lado del mundo. Ya existe la tecnología y no por eso no la vas a usar. Sí, definitivo. Entonces, creo que ese es el punto claro en todo. Y el meollo de todo el asunto es no perder nuestra conexión con Dios. Y su espíritu seguirá siendo el espíritu de todas las generaciones, llevándonos por donde tenemos que caminar, surcando situaciones y dificultades que se tengan que surcar en medio de cualquier condición. Porque a fin de cuentas esa es la promesa de Dios, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ya, ahora sí, ya para cerrar, creo que definitivamente ya lo mencioné, esta plática ha estado muy buena. Y para alguien que está justamente en ese momento de la noche, cuando es todo más oscuro y que está a punto de clarear, que está en medio de esa transición, ¿cuál sería su consejo desde su experiencia? ¿Cuál sería su consejo para esa persona que está ahí en el momento así más oscuro, más clave, donde hay más duda, donde hay más ruido alrededor? ¿Cuál sería su consejo? Creo que es sencillo. Y Pablo lo decía, no desistas. Yo sé que es muy fácil arrojar la toalla. Es más fácil arrojar la toalla que permanecer. Eso es un hecho. Sí. Es un hecho. Pero creo que si tomamos nuestras experiencias con Dios y ponemos las cosas sobre la balanza como realmente son, vas a perseverar. ¿Por qué los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida? Porque pusieron las cosas sobre la balanza. Claro. ¿Qué pesa más? ¿El peso de gloria o el peso terrenal? Ellos indiscutible. Para ellos el peso de gloria valía más que el peso terrenal. Pablo decía, e incluso Pedro lo mencionaba también, dice, mi experiencia más severa va a ser cuando me quiten la vida. Pero después, por la eternidad, es el peso de gloria. Wow. Quizá cuando me están matando en un instante vaya a sentir el dolor. Pero ¿qué viene después de eso? Una eternidad en Cristo. Wow. Definitivamente creo que
lo hemos disfrutado. Lo he disfrutado mucho y muchas gracias, pastor, por estar acá. Muchas gracias por esto y definitivamente esperamos que sea de mucha bendición para todo el que lo esté escuchando. Amén. Y seguiremos teniendo estas conversaciones, seguiremos hablando de transiciones en esta primera temporada, de cambios y pues que la gente espere lo que sigue, ¿no? Definitivamente los invitamos a que sigan escuchando. Vendrán otro tipo de experiencias que estaremos compartiendo y creo que esto nos va a ayudar a seguir enfrentando los desafíos de este siglo. Amén. Pues gracias a todos por escucharnos. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos vemos pronto. Hasta luego. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio y no se te olvide que cada 15 días vamos a estar subiendo un episodio nuevo. Así que nos vemos en 15 días. Dios te bendiga.